La lluvia madrileña tamborileaba contra los cristales del prestigioso restaurante Alma de Fuego, mientras Catalina Morillo Serrano ajustaba por última vez la decoración de las mesas principales. Sus manos, marcadas por pequeñas cicatrices de años de cocina, temblaban ligeramente mientras colocaba las últimas rosas blancas en el centro de la mesa de honor. Esta noche era especial. Después de 5 años construyendo su carrera desde cero, finalmente había logrado el reconocimiento que tanto anhelaba. Su restaurante acababa de recibir su primera estrella Michelin, y la celebración se realizaría precisamente aquí, en el lugar donde había derramado lágrimas, sudor y sangre, para demostrar que podía triunfar sin el apellido Morillo. «Catalina, ya está todo listo en la cocina», le informó Beatriz, su sous-chef y única confidente verdadera. «Los periodistas han llegado, y don Rodrigo de la Vega acaba de confirmar su asistencia». El nombre del influyente crítico gastronómico hizo que el corazón de Catalina se acelerara. Esta entrevista podría cambiar su vida para siempre. Se alisó su vestido negro elegante, el mismo que había usado en pocas ocasiones especiales, y respiró profundamente. El aroma de su perfume favorito, una mezcla sutil de jazmín y bergamota, le dio la confianza que necesitaba. «Perfecto. ¿Y mi familia? Aún no han llegado», respondió Beatriz con cierta cautela. «¿Estás segura de que vendrán?» Catalina sonrió con amargura. Los Morillo no perdonaban fácilmente, especialmente cuando uno de los suyos elegía la deshonra de trabajar con las manos en lugar de administrar imperios desde oficinas de cristal. Había pasado 5 años desde que abandonó la mansión familiar en Salamanca para perseguir su sueño culinario, y 5 años desde... Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No, esta noche no pensaría en él. No pensaría en Elías Romero Vizcaíno, el hombre que había destrozado su corazón ante toda la aristocracia española. No pensaría en sus ojos oscuros, en sus manos ásperas de trabajador que contrastaban con sus sueños ambiciosos, ni en las promesas susurradas en tardes de domingo mientras paseaban por el Parque del Retiro. «Señorita Morillo», la voz del maître la sacó de sus pensamientos. «Algunos invitados están comenzando a llegar». Catalina se enderezó y caminó hacia el salón principal. Las luces cálidas del restaurante creaban un ambiente íntimo y sofisticado. Los camareros se movían con precisión entre las mesas, y el suave murmullo de conversaciones elegantes llenaba el espacio. Entre los primeros invitados reconoció a varios colegas del mundo gastronómico, algunos inversores que habían apostado por su proyecto, y finalmente, vestidos de riguroso negro, a sus padres. Don Lorenzo Morillo Serrano avanzó hacia ella con su característica pose imponente. Su traje de corte impecable y su mirada fría contrastaban con la sonrisa forzada que dedicó a su hija. Doña Mercedes, su madre, lo siguió unos pasos atrás, elegante pero distante. «Catalina», su padre la saludó con un beso en la mejilla que se sintió como hielo. «Felicidades por tu reconocimiento». La forma en que pronunció la última palabra dejaba claro que para él, una estrella Michelin seguía siendo una baratija comparada con los títulos nobiliarios y las fortunas centenarias de la familia. «Gracias, papá. Me alegra que hayas venido». «Por supuesto que vendríamos. Eres una Morillo, después de todo», intervino su madre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Aunque esperamos que esta etapa termine pronto y regreses donde perteneces». Catalina sintió el conocido nudo en el estómago. Incluso en su momento de triunfo, su familia encontraba maneras de recordarle que, para ellos, ella estaba jugando a ser alguien que no era. La velada transcurrió entre brindes, discursos y elogios. Don Rodrigo de la Vega la entrevistó extensamente, mostrándose impresionado por su técnica y su visión culinaria. Todo parecía perfecto hasta que, cerca de la medianoche, Beatriz se acercó a ella con expresión preocupada. «Catalina, hay alguien que quiere verte. Dice que es urgente». «¿Quién es?» «Un hombre. No dio su nombre, pero insiste en que es importante. Está esperando en la oficina privada». El corazón de Catalina se detuvo por un momento. Una sensación extraña, mezcla de esperanza y terror, se apoderó de ella. Con pasos inciertos, se dirigió hacia su oficina ubicada en la parte trasera del restaurante. Abrió la puerta y se quedó paralizada. Allí, de espaldas a ella, contemplando las fotografías de sus logros culinarios colgadas en la pared, estaba la silueta que había intentado olvidar durante 5 años.
más alto, más corpulento, vestido con un traje que gritaba poder y dinero, pero inconfundiblemente él. Elías se volvió lentamente. Sus ojos se encontraron y el tiempo se detuvo. Los años habían cambiado su rostro juvenil por facciones maduras y decididas. Una barba perfectamente recortada enmarcaba su mandíbula y su cabello, antes rebelde, ahora lucía peinado con elegancia, pero sus ojos, seguían siendo los mismos que la habían amado y después la habían destruido. Hola, Catalina. Su voz sonaba más profunda, controlada. Felicidades por tu éxito. Sabía que lo lograrías. Ella no pudo responder. Las palabras se atoraron en su garganta mientras una avalancha de recuerdos se desató en su mente. La última vez que lo había visto, él estaba de pie en el salón de baile de la mansión familiar, destrozándola con palabras que aún resonaban en sus pesadillas. ¿Qué estás haciendo aquí?, logró susurrar. Elías dio un paso hacia ella, y Catalina instintivamente retrocedió. El movimiento no pasó desapercibido para él, que se detuvo inmediatamente. Necesitaba verte. Hay cosas que debo explicarte. ¿Explicarme? La voz de Catalina se llenó de una furia que había estado dormida durante años. Después de 5 años apareces en el momento más importante de mi vida para explicarme algo. Catalina, por favor. ¡No!, gritó, y al darse cuenta de que su voz había subido demasiado, bajó el tono. Tienes exactamente 30 segundos para salir de mi restaurante antes de que llame a seguridad. Elías la miró con una mezcla de dolor y determinación que ella no pudo descifrar. Está bien, me voy. Pero antes, sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre el escritorio. Si alguna vez quieres conocer la verdad sobre aquella noche, llámame. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Por cierto, Catalina, nunca dejaste de importarme, y desapareció en la noche madrileña, dejando a Catalina temblando, con el corazón desbocado y la mente llena de preguntas que creía haber enterrado para siempre. La tarjeta sobre el escritorio brillaba bajo la luz de la lámpara, esperando. Catalina permaneció inmóvil frente a su escritorio durante varios minutos después de que Elías desapareció. Su respiración era irregular y sus manos temblaban mientras contemplaba la elegante tarjeta de presentación que él había dejado. Elías Romero Vizcaíno, CEO, Grupo Empresarial Romero, Desarrollo Inmobiliario y Tecnología. La dirección indicaba una de las torres más exclusivas del distrito financiero de Madrid. Catalina reconoció el nombre del edificio. Había aparecido en las noticias económicas como uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años. Señorita, la voz de Beatriz la sacó de su trance. Los invitados están preguntando por usted. Don Rodrigo quiere despedirse. Catalina guardó rápidamente la tarjeta en su bolso y se recompuso. No podía permitir que esta inesperada aparición arruinara la noche más importante de su carrera. Por supuesto, voy enseguida. Regresó al salón principal con una sonrisa forzada, intercambiando palabras de agradecimiento con los invitados que comenzaban a retirarse. Don Rodrigo de la Vega se acercó con expresión satisfecha. Catalina, ha sido una velada extraordinaria. Tu historia es fascinante. Una aristócrata que abandona la comodidad para perseguir la pasión culinaria. Es exactamente el tipo de narrativa que nuestros lectores adorarán. Gracias, don Rodrigo. Espero que la reseña refleje mi dedicación. Sin duda lo hará, aunque... Se inclinó ligeramente hacia ella. Me comentaron que hubo cierta visita inesperada esta noche. Algo que debas saber para contextualizar tu historia. El corazón de Catalina se aceleró. ¿Alguien había visto a Elías? Sus padres sabían de su presencia. No sé a qué se refiere. Mintió con la mayor naturalidad posible. Ha sido una noche perfecta. Don Rodrigo asintió, aunque su mirada inquisitiva sugería que no estaba completamente convencido. Una hora después, cuando el último invitado se hubo marchado, Catalina se quedó sola con Beatriz limpiando los últimos detalles. ¿Quién era ese hombre?, preguntó su subchef directamente. Nunca te había visto así. Parecías un fantasma cuando regresaste de la oficina. Catalina suspiró. Beatriz era la única persona en Madrid que conocía fragmentos de su pasado, aunque nunca le había contado la historia completa. Era alguien importante hace mucho tiempo. El hombre que te lastimó. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Sí, Elías.
El mismo Elías que me humilló delante de toda mi familia y después desapareció como si nunca hubiera existido. Beatriz se sentó junto a ella en una de las mesas vacías. ¿Qué quería? Dice que quiere contarme la verdad sobre aquella noche. Catalina sacó la tarjeta de su bolso. Mira esto, Beatriz. Es el CEO de una empresa multimillonaria. Cuando lo conocí, trabajaba en construcción y estudiaba administración por las noches. No tenía nada más que ambición y sueños. Las personas cambian, Catalina. 5 años es mucho tiempo. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué aparecer precisamente cuando todo me está saliendo bien? Beatriz examinó la tarjeta con curiosidad. Tal vez porque leyó sobre tu éxito en los periódicos. Tu historia ha estado en todos los medios gastronómicos esta semana. Catalina no había considerado esa posibilidad. Su entrevista con Gourmet España había sido portada, y varios blogs especializados habían reproducido la noticia de su estrella Michelin. Era lógico que Elías se hubiera enterado. No importa, dijo finalmente, guardando la tarjeta. No voy a llamarlo. Esa etapa de mi vida terminó. Pero esa noche, en su apartamento de Malasaña, Catalina no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro maduro de Elías, tan diferente al joven que había amado. Sus recuerdos la transportaban a una tarde de primavera, 5 años atrás. Era domingo, y habían escapado de la ciudad para caminar por los campos de lavanda cerca de Toledo. Elías llevaba una camisa blanca arremangada que contrastaba con su piel bronceada por las horas de trabajo bajo el sol. Había empacado un almuerzo sencillo, tortilla española, jamón serrano y una botella de vino tinto. Algún día, le había dicho mientras contemplaban el paisaje, tendré suficiente dinero para darte todo lo que mereces. Una casa grande, viajes, la vida que has conocido siempre. Elías. Ella había tomado su rostro entre sus manos. Ya me das todo lo que necesito. Tu amor es suficiente. No para tu familia. Nunca seré suficiente para ellos. Mi familia no define quién soy yo. Tú lo haces. El recuerdo se desvaneció cuando las lágrimas comenzaron a caer sobre su almohada. ¿Cómo había podido equivocarse tanto con él? ¿Cómo el hombre que le prometía amor eterno se había convertido en su peor verdugo? La mañana siguiente llegó acompañada de una lluvia persistente que golpeaba los ventanales de Alma de Fuego. Catalina había llegado temprano, como siempre, para supervisar la preparación de los ingredientes del día. La rutina la tranquilizaba, le daba sensación de control. Estaba revisando las facturas cuando Beatriz irrumpió en la cocina con expresión alarmada. «Catalina, tienes que ver esto». Le entregó su tablet con una página web abierta. Era el portal de noticias económicas más leído de España, y el titular principal la hizo tambalearse. Elías Romero Vizcaíno, el empresario que revoluciona el sector inmobiliario español. La fotografía mostraba a Elías en una conferencia de prensa, elegante y seguro, rodeado de inversores y periodistas. El artículo detallaba su meteórico ascenso desde orígenes humildes hasta convertirse en uno de los empresarios más influyentes del país. Su empresa había desarrollado proyectos en Madrid, Barcelona y Valencia, y tenía planes de expansión internacional. «Mira la fecha del artículo», señaló Beatriz. Catalina leyó. «Publicado esa misma mañana». «¿Casualidad?», murmuró Beatriz. Antes de que Catalina pudiera responder, el teléfono del restaurante sonó. Beatriz contestó con su usual profesionalismo. «Alma de Fuego, buenos días». «Sí, ella está aquí. ¿Puedo preguntar de parte de quién?» «Un momento, por favor». Cubrió el auricular y miró a Catalina con ojos muy abiertos. «Es él, Elías Romero. Dice que es urgente». El corazón de Catalina se disparó. Durante un momento infinito, consideró pedirle a Beatriz que le dijera que no estaba, pero algo en su interior, tal vez la curiosidad o tal vez los restos de un amor que creía muerto, la hizo extender la mano hacia el teléfono. «Catalina». La voz de Elías sonaba tensa, diferente a la seguridad que había mostrado la noche anterior. «Necesito verte. Ha pasado algo». «Elías, ya te dije que hubo un accidente. Tu padre, don Lorenzo, está en el Hospital Universitario La Paz. Es grave». Las piernas de Catalina cedieron y tuvo que aferrarse al mostrador de la cocina. ¿Qué tipo de accidente?» «Un infarto. Lo encontraron en su oficina esta mañana. Tu madre está con él, pero...» «Catalina, los médicos no son optimistas». El mundo de Catalina se desplomó.
A pesar de la relación complicada con su padre, la posibilidad de perderlo la aterrorizó. Voy para allá ahora mismo. Te llevo. Mi coche está afuera del restaurante. Catalina miró por la ventana y efectivamente vio un Mercedes negro de lujo estacionado en la acera. ¿Has estado vigilándome? Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Catalina, por favor, déjame ayudarte. Ella cerró los ojos. En otras circunstancias, habría rechazado cualquier ayuda de él, pero el miedo por su padre era más fuerte que su orgullo. Está bien, bajo en 5 minutos. Mientras se cambiaba rápidamente de ropa, no pudo evitar preguntarse si esto era otra de las crueles ironías del destino. El hombre que había huido de su vida regresaba precisamente cuando más vulnerable se encontraba, y por primera vez en años no estaba segura de tener fuerzas para resistirse. El trayecto hasta el Hospital Universitario La Paz transcurrió en un silencio tenso que parecía ocupar cada centímetro del lujoso Mercedes. Catalina mantenía la mirada fija en la ventanilla, observando cómo las calles madrileñas se difuminaban bajo la lluvia persistente, mientras era dolorosamente consciente de la presencia de Elías a pocos centímetros de distancia. Sus manos descansaban sobre su regazo, entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. Cada semáforo en rojo, cada curva, cada momento de proximidad forzada con el hombre que había destrozado su corazón la llenaba de una ansiedad que le costaba respirar. Elías conducía con la misma precisión y control que demostraba en todo lo demás. Sus manos, ahora suaves y cuidadas, manejaban el volante con elegancia. Catalina recordó vívidamente cómo esas mismas manos, años atrás, estaban callosas por el trabajo en construcción, ásperas pero increíblemente tiernas cuando la acariciaban. «¿Cómo supiste lo de mi padre?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. Elías la miró brevemente antes de devolver su atención a la carretera. «Tengo contactos en varios hospitales de Madrid. Cuando alguien de la familia Morillo ingresa, me informan. ¿Me has estado vigilando todos estos años?». «No vigilando». Su voz sonaba cuidadosa, como si midiera cada palabra. «Protegiendo». Catalina se volvió hacia él con incredulidad y furia. «¿Protegiendo? ¿De qué diablos hablas? Tú fuiste quien me destrozó». Elías apretó el volante con más fuerza, pero no respondió. Sus mandíbulas se tensaron de una manera que Catalina reconoció. Era la misma expresión que ponía cuando se esforzaba por controlar sus emociones. Llegaron al hospital en el momento en que una ambulancia se alejaba con sirenas ensordecedoras. El edificio blanco y moderno se alzaba imponente contra el cielo gris, y Catalina sintió cómo su estómago se contraía de nerviosismo. Elías detuvo el auto en la entrada principal y bajó rápidamente para abrir la puerta de Catalina. El gesto caballeroso la desconcertó. Durante su relación, él siempre había sido atento, pero ahora había una formalidad nueva en sus movimientos, como si hubiera aprendido a comportarse en círculos de alta sociedad. «Unidad de cuidados intensivos, 5ª planta», le informó mientras caminaban hacia los ascensores. «Tu madre está con tu hermano Sebastián». El nombre de su hermano menor hizo que Catalina se tensara aún más. Sebastián, 2 años menor que ella, era el orgullo de la familia. Abogado brillante, casado con una mujer de abolengo, todo lo que sus padres habían esperado que ella fuera. Las puertas del ascensor se cerraron, dejándolos encerrados en un espacio aún más pequeño. El aroma masculino de Elías, diferente al que recordaba pero igualmente perturbador, invadió sus sentidos. Antes usaba una colonia barata que compraba en el supermercado. Ahora su fragancia era sofisticada, costosa, diseñada para impresionar en salas de juntas y eventos exclusivos. «Catalina», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «No, lo que sea que quieras decirme puede esperar. Ahora solo me importa mi padre». Al llegar a la 5ª planta, Catalina identificó inmediatamente a su familia. Su madre, doña Mercedes, estaba sentada en una silla de plástico azul, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. Sebastián caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono en voz baja, probablemente coordinando asuntos legales relacionados con las empresas familiares. Cuando Mercedes vio a su hija, se levantó inmediatamente y corrió hacia ella. «Catalina, gracias a Dios que viniste». Se abrazaron por primera vez en años, y Catalina sintió cómo su madre temblaba contra ella. «¿Cómo está?», preguntó. «Estable, pero crítico. Ha sido un infarto masivo. Los médicos...». La voz se le quebró.
Los médicos no saben si... Sebastián terminó su llamada y se acercó a ellas. Su mirada se posó inmediatamente en Elías, que se había mantenido discretamente a varios metros de distancia. «¿Qué hace él aquí?», preguntó con frialdad. «Me trajo al hospital», respondió Catalina defensivamente. «No era necesario. Yo hubiera ido a buscarte. Sebastián, por favor, no es momento para esto». Su hermano se acercó a Elías con la misma actitud intimidatoria que había heredado de su padre. «Romero, ¿verdad? He leído sobre ti en los periódicos. Impresionante ascenso para alguien que...» Hizo una pausa deliberada. Solía trabajar con las manos. Elías lo miró sin inmutarse. «Sebastián, mi más sentido pésame por la situación de tu padre. No necesitamos tu compasión y definitivamente no necesitamos tu presencia aquí». «Basta», intervino Catalina. «¿Pueden dejar sus egos de lado por 5 minutos? Mi padre está luchando por su vida». En ese momento apareció un médico de cabello cano, vestido con bata blanca y expresión seria. «Familia Morillo, soy el doctor Herrera, cardiólogo a cargo. ¿Podemos hablar en privado?». Se dirigieron a una pequeña sala de consulta. Mercedes se aferró al brazo de Catalina mientras Sebastián tomaba notas en su teléfono. Elías se quedó en el pasillo, respetando la intimidad familiar. «Don Lorenzo ha sufrido un infarto del miocardio muy severo», explicó el doctor. «Hemos logrado estabilizarlo, pero el daño al músculo cardíaco es considerable. Las próximas 48 horas serán cruciales». «¿Podremos verlo?», preguntó Mercedes. «Sí, pero de uno en uno y solo por unos minutos. Está sedado y conectado a varios equipos de soporte vital». Cuando salieron de la consulta, Catalina se sentía abrumada. La posibilidad real de perder a su padre, a pesar de su relación complicada, la aterrorizaba. Se dirigió hacia los ventanales del pasillo, necesitando un momento para procesar la información. Elías se acercó cautelosamente. «¿Necesitas algo? ¿Café? ¿Comida?». Catalina lo miró, y por un momento olvidó el dolor y el resentimiento que había cargado durante 5 años. En sus ojos vio la misma preocupación genuina que solía mostrar cuando ella tenía problemas, la misma urgencia por cuidarla, que había sido una de las cosas que más la había enamorado de él. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me ayudas después de todo lo que pasó?». Elías se quedó en silencio durante varios segundos, como si estuviera librando una batalla interna. «Porque aunque tú no lo creas, nunca dejé de preocuparme por ti». «Entonces, ¿por qué me hiciste tanto daño?». Antes de que él pudiera responder, Sebastián se acercó. «Catalina, mamá quiere que entres a ver a papá primero». Catalina asintió y comenzó a caminar hacia la UCI, pero se volvió hacia Elías una última vez. «No te vayas, por favor». Era la primera vez en 5 años que le pedía algo, y ambos lo sabían. Elías asintió lentamente. «Estaré aquí cuando salgas». Mientras Catalina desaparecía por el pasillo hacia la habitación de cuidados intensivos, Elías se quedó mirando por la ventana, con el peso de 5 años de secretos y mentiras, presionando contra su pecho como una losa de granito. Sabía que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente, y no estaba seguro de estar preparado para las consecuencias. La habitación de cuidados intensivos olía a desinfectante y a esa mezcla particular de medicamentos que caracteriza a los hospitales. Catalina se detuvo en el umbral, impactada por la imagen de su padre, conectado a múltiples cables y máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Don Lorenzo Morillo Serrano, el hombre que había dominado salas de juntas y aterrorizado a competidores durante décadas, lucía frágil y vulnerable bajo las sábanas blancas del hospital. Su rostro, normalmente enérgico y autoritario, estaba pálido y relajado por la sedación. Catalina se acercó lentamente a la cama y tomó la mano de su padre entre las suyas. Estaba fría, y la piel se sentía más delgada de lo que recordaba. «Papá», susurró, «sé que probablemente no puedes oírme, pero estoy aquí». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. A pesar de todos sus conflictos, a pesar de las discusiones y la presión constante para que abandonara sus sueños culinarios, él seguía siendo su padre. «Siento mucho que hayamos estado distanciados estos años. Sé que no apruebas mis decisiones, pero necesito que sepas que nunca dejé de amarte y que nunca dejé de ser tu hija, aunque eligiera un camino diferente». La máquina que monitoreaba su ritmo cardíaco emitía un pitido constante y tranquilizador. Catalina se quedó varios minutos más.
memorizando cada detalle de su rostro, como si quisiera grabar este momento en caso de que fuera el último. Al salir de la habitación, encontró a Elías exactamente donde lo había dejado, mirando por la ventana del pasillo. Se había quitado la chaqueta y arremangado las mangas de su camisa blanca, un gesto que la transportó inmediatamente al pasado. «¿Cómo está?», preguntó cuando la vio acercarse. «Débil, muy débil». Catalina se secó los ojos con el dorso de la mano. «Los médicos no pueden prometer nada». Elías asintió comprensivamente. «¿Has comido algo hoy?». Catalina se dio cuenta de que no había desayunado y apenas había bebido café esa mañana. «No tengo hambre». «Catalina, no vas a ayudar a nadie si te desmayas por hipoglucemia. Ven conmigo». Sin esperar respuesta, la guió hacia la cafetería del hospital. El lugar estaba medio vacío, con algunas familias dispersas en las mesas de plástico y el personal médico tomando descansos rápidos entre turnos. Elías pidió 2 bocadillos, café para él y té de manzanilla para ella. Catalina se sorprendió de que recordara que ella prefería el té cuando estaba nerviosa. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y amenazante. «Gracias», dijo Catalina después de dar el primer bocado. «Por traerme, por quedarte, por... esto. No tienes que agradecerme. Sí tengo que hacerlo, especialmente después de...». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Especialmente considerando cómo terminamos». Elías puso su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Catalina, sobre aquella noche...». «No», lo interrumpió. «No estoy lista para esa conversación, pero necesitas conocer la verdad». «¿La verdad?». Su voz se elevó ligeramente. «¿Cuál verdad, Elías? La de que me dijiste delante de toda mi familia que era una niña malcriada, que no sabía lo que era el trabajo real. La de que afirmaste que solo estabas conmigo por mi dinero». El dolor en la voz de Catalina era palpable, y Elías cerró los ojos como si cada palabra fuera una puñalada. «Eso no era... O tal vez te refieres a la verdad de que desapareciste esa misma noche sin dar explicaciones, de que durante 5 años no supe si estabas vivo o muerto». «Catalina, por favor». «No», golpeó la mesa con la palma de la mano. «No me pidas comprensión, no después de lo que me hiciste». Las personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarlos. Catalina se dio cuenta de que había alzado la voz y respiró profundamente para calmarse. «Lo siento», murmuró. «No debería descargar mis emociones contigo. Ya tienes bastante con...». Hizo un gesto vago hacia su alrededor. «Con todo esto, tienes derecho a estar furiosa conmigo, más que derecho». Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Catalina habló. «¿Qué pasó contigo, Elías? Cuando te conocí trabajabas en construcción y vivías en un apartamento diminuto en Lavapiés. Ahora tienes un Mercedes, trajes de diseñador y tu propia empresa. ¿Cómo es posible?». Elías la miró directamente a los ojos por primera vez desde que se habían sentado. «Cuando me fui de Madrid, tenía 2 opciones: dejarme destruir por lo que había pasado o usar ese dolor como combustible para cambiar mi vida completamente». «¿Te fuiste de Madrid?». «Me mudé a Barcelona. Usé todos mis ahorros para inscribirme en un MBA acelerado. Trabajaba de día en cualquier cosa que encontrara y estudiaba de noche. Dormía 4 horas diarias durante 2 años». Catalina lo escuchaba con fascinación a pesar de sí misma. «Después conseguí un trabajo junior en una empresa de desarrollo inmobiliario. Mi jefe se dio cuenta de que tenía experiencia práctica en construcción, además de la formación académica. En 3 años era gerente de proyectos. ¿Y tu propia empresa?». Identifiqué una oportunidad en el mercado de viviendas sostenibles. Convencí a 3 inversores para que apostaran por mi idea. El primer proyecto fue un éxito. Luego vino otro y otro. Hizo una pausa y su expresión se volvió más sombría. «Pero todo eso, todo el dinero, el éxito, las empresas, no llenó el vacío que dejaste cuando te perdí». Catalina sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la compostura. «No me perdiste, Elías, me abandonaste». Antes de que él pudiera responder, el teléfono de Catalina sonó. Era Sebastián. «Catalina, ven rápido. Papá se está despertando y está preguntando por ti». Se levantaron inmediatamente de la mesa. Mientras caminaban rápidamente hacia los ascensores, Catalina no pudo evitar notar cómo Elías adaptaba su paso al suyo.
cómo mantenía una mano protectora cerca de su espalda sin tocarla, cómo su presencia la tranquilizaba, a pesar de todo el dolor no resuelto entre ellos. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Catalina se volvió hacia él. Cuando todo esto termine, cuando sepamos que mi padre está bien, tendremos esa conversación. Pero quiero que sepas algo. No importa cuál sea tu verdad, Elías. No puede cambiar el daño que me hiciste. Elías asintió lentamente. Lo sé, pero necesito que la escuches de todas formas. Las puertas se abrieron en la quinta planta, y ambos salieron hacia un futuro incierto donde el pasado, finalmente, tendría que enfrentarse al presente. Cuando Catalina entró en la habitación de cuidados intensivos, encontró a su padre con los ojos entreabiertos, luchando contra los efectos de la sedación. Su mirada, aunque débil, conservaba esa intensidad característica que había intimidado a tantas personas a lo largo de su vida. «Papá», susurró, acercándose a la cama y tomando su mano. «Estoy aquí». Don Lorenzo intentó hablar, pero los tubos en su garganta se lo impedían. Sus ojos se movían con urgencia, como si tuviera algo importante que comunicar. «No trates de hablar», le dijo Catalina suavemente. «Los médicos dicen que necesitas descansar. Todo va a estar bien». Pero él negó levemente con la cabeza y apretó su mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Sus labios se movían formando palabras silenciosas que ella se esforzaba por entender. «¿Qué tratas de decirme?» Catalina se inclinó más cerca. «¿Es sobre la empresa? Sebastián se está encargando de todo». Don Lorenzo movió la cabeza negativamente y sus ojos se dirigieron hacia la puerta, donde Mercedes, Sebastián y las enfermeras esperaban. Luego volvió a mirarla con una expresión que ella nunca había visto antes, vulnerabilidad mezclada con algo que parecía arrepentimiento. La enfermera entró discretamente. «Señorita Morillo, necesitamos que salga. El paciente debe descansar». Catalina besó la frente de su padre. «Volveré pronto, papá. Te amo». Al salir, se encontró con su madre esperando ansiosamente en el pasillo. «¿Cómo estaba? ¿Te reconoció?» «Sí, mamá. Estaba consciente. Aunque no puede hablar por los tubos, parecía inquieto por algo». Mercedes suspiró con alivio. «El doctor dice que es buena señal que esté despertando. Significa que su cerebro no sufrió daños por la falta de oxígeno». Sebastián se acercó a ellas con su teléfono en la mano. «Las acciones de las empresas de papá han comenzado a fluctuar. Los inversores están nerviosos. Necesito hacer algunas declaraciones para tranquilizar el mercado». «¿Ya?», preguntó Catalina con incredulidad. «Ni siquiera sabemos si va a...» «Catalina, por favor. Alguien tiene que pensar en los aspectos prácticos. Papá construyó este imperio durante 40 años. No podemos permitir que se desmorone mientras él se recupera». La frialdad pragmática de su hermano la molestó profundamente, pero sabía que tenía razón. Los negocios no se detenían por las crisis personales. «Voy a buscar algo de comer para mamá», anunció Catalina. «No ha comido nada en todo el día. Yo puedo...» «No, Sebastián. Tú ocúpate de los negocios. Yo me ocupo de mamá». Salió del área de cuidados intensivos necesitando aire fresco y espacio para pensar. Para su sorpresa, encontró a Elías en el vestíbulo principal, hablando discretamente por teléfono. Al verla, terminó rápidamente la conversación. «¿Cómo está tu padre?» «Despierto pero débil. Los médicos son optimistas». «Me alegro». Se quedaron de pie uno frente al otro en el vestíbulo lleno de gente, rodeados del ruido constante del hospital, pero sintiéndose extrañamente aislados del mundo. «Pensé que te habías ido», dijo Catalina. «Te dije que estaría aquí cuando salieras». Algo en la simplicidad de su respuesta la conmovió. Durante años había estado rodeada de personas que prometían cosas y no las cumplían, que decían exactamente lo que ella quería oír. Pero Elías simplemente había hecho lo que dijo que haría. «¿Quieres caminar?», preguntó él. «Hay un parque pequeño detrás del hospital». Catalina asintió. Necesitaba salir de ese ambiente cargado de preocupación y desinfectante. El parque era pequeño pero cuidado, con bancos de madera y árboles que proporcionaban sombra moteada. Se sentaron en un banco alejado de los otros visitantes y por primera vez en horas, Catalina sintió que podía respirar profundamente. «Gracias», dijo después de varios minutos de silencio, «por quedarte, por ser paciente conmigo. No necesitas agradecerme por hacer lo correcto». «¿Lo correcto?», se volvió hacia él. «¿Desde cuándo te preocupa hacer lo correcto conmigo?». Elías se inclinó hacia adelante.
apoyando los codos en las rodillas. Siempre me preocupó, Catalina, especialmente aquella noche. ¿Te refieres a la noche en que me humillaste delante de toda mi familia y después desapareciste como un cobarde? Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido, pero el dolor de 5 años no se desvanecía fácilmente. Elías cerró los ojos y respiró profundamente. ¿Recuerdas la conversación que tuve con tu padre esa tarde antes de la cena? Catalina frunció el ceño. Recordaba vagamente que su padre había llamado a Elías a su estudio, pero había estado tan ocupada preparándose para la cena que no había pensado mucho en ello. Vagamente, ¿por qué? Tu padre me ofreció dinero, mucho dinero, para que me alejara de ti. El corazón de Catalina se detuvo. ¿Qué? €1.000.000. Dijo que era obvio que yo solo estaba contigo por el dinero de la familia y que podía ahorrarme el teatro de casarme contigo para acceder a la fortuna familiar. Catalina se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se fuera al infierno, que te amaba y que el dinero no me importaba. Entonces, ¿por qué? Porque entonces me mostró las fotografías. ¿Qué fotografías? Elías se volvió para mirarla directamente y ella vio dolor puro en sus ojos. Fotografías de ti con Nicolás Vega. El nombre cayó entre ellos como una bomba. Nicolás Vega, hijo de una familia aristocrática, había sido pretendiente de Catalina antes de que conociera a Elías. Habían tenido algunas citas, pero nunca había habido nada serio entre ellos. ¿Qué fotografías? Elías, yo nunca... Fotografías de ustedes dos besándose. En tu coche. Fechadas 2 semanas antes de esa noche. Catalina se quedó sin aliento. Recordó perfectamente ese día. Nicolás la había sorprendido con un beso cuando la acompañaba a su coche después de una cena familiar. Ella lo había rechazado inmediatamente, pero aparentemente alguien había capturado ese momento. Elías, eso no fue... Él me besó sin mi consentimiento. Yo lo rechacé inmediatamente. Tu padre me dijo que había sido tu decisión, que habías estado viéndote con Nicolás a mis espaldas porque te habías dado cuenta de que yo no era de tu clase social, que solo estabas conmigo por rebeldía, pero que habías recapacitado. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Catalina. ¿Y le creíste? Sin siquiera preguntarme. Al principio no, pero entonces me mostró algo más. Elías sacó su teléfono y después de navegar por unos segundos, le mostró una imagen. Era una captura de pantalla de un mensaje de texto enviado desde el número de Catalina. Nicolás, creo que tienes razón. Elías no entiende mi mundo. Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo. Te llamo mañana. Catalina miró el mensaje con horror. Yo nunca envié ese mensaje. Elías, tienes que creerme. Yo nunca escribí eso. Lo sé. La simplicidad de su respuesta la desconcertó. ¿Lo sabes? ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años. Contraté a un investigador privado para que rastreara el origen de ese mensaje. Fue enviado desde una aplicación de mensajería falsa, usando tu nombre, pero desde la dirección IP de la oficina de tu padre. Catalina se quedó paralizada procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Mi padre falsificó ese mensaje? Sí, y orquestó las fotografías con Nicolás también. Todo fue una manipulación para separarnos. Pero entonces, ¿por qué me humillaste públicamente? ¿Por qué no me dijiste lo que había descubierto? Elías la miró con una expresión de dolor tan profundo que ella sintió como si su corazón se partiera de nuevo. Porque esa no fue la única amenaza que me hizo tu padre esa noche, Catalina. Había algo más, algo que hubiera destruido tu vida para siempre. El viento movía las hojas de los árboles sobre ellos, y Catalina se dio cuenta de que estaba temblando, no de frío, sino de la conmoción de las revelaciones que estaba escuchando. ¿Qué más había? Elías se levantó del banco y comenzó a caminar en círculos pequeños, como si necesitara movimiento para poder continuar con su confesión. Catalina permanecía sentada, con las manos entrelazadas sobre su regazo, preparándose para escuchar algo que intuía sería devastador. Tu padre no solo amenazó con destruir mi carrera, comenzó Elías sin mirarla directamente. Eso era lo de menos. Podía lidiar con eso, encontrar otro trabajo, empezar de nuevo, pero lo que realmente me hizo... Su voz se quebró ligeramente. Lo que me obligó a lastimarte fue su otra amenaza. Catalina sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Qué amenaza? Elías finalmente se detuvo y la miró. Sus ojos estaban llenos de un dolor tan profundo
que ella tuvo que apartar la mirada momentáneamente. Amenazó con hacerte daño a ti, Catalina. Físico. Dijo que si no te alejaba de mí voluntariamente, se aseguraría de que tuvieras un accidente, que te dejaría incapacitada para siempre. El mundo de Catalina se tambaleó. Se aferró al borde del banco para mantener el equilibrio. ¿Qué? ¿Mi padre dijo eso? Me mostró fotografías de otros accidentes que habían tenido personas que habían desafiado los intereses de la familia Morillo. Un sindicalista que había intentado organizar a los trabajadores de una de sus fábricas, encontrado golpeado casi hasta la muerte en un callejón. Una periodista que había estado investigando prácticas laborales cuestionables, que sufrió un accidente de coche que la dejó en silla de ruedas. Catalina se llevó las manos a la boca, horrorizada. No, no puede ser verdad. Mi padre es muchas cosas, pero no es un... Tu padre me dijo textualmente, mi hija es testaruda, pero no tanto como para arriesgar su capacidad de caminar por el resto de su vida por un romance de juventud. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por el rostro de Catalina. El hombre que había criado, que la había cargado en sus hombros cuando era niña, que la había enseñado a montar en bicicleta, había amenazado con destruir su vida física para mantener su control sobre ella. Entonces esa noche, susurró, esa noche, actué como el cobarde más grande del mundo. Preferí que me odiaras a mí antes que arriesgar tu seguridad. Pensé que si te lastimaba emocionalmente, si te hacía creer que nunca te había amado realmente, encontrarías una manera de superarlo. Pero si él cumplía su amenaza, Elías se sentó de nuevo en el banco, pero manteniendo distancia entre ellos. No podía vivir sabiendo que habías resultado herida por mi culpa, así que me convertí en el villano de tu historia para que él no tuviera que convertirse en tu verdugo. Catalina lloraba sin control ahora, no solo por el dolor de entender finalmente lo que había pasado, sino por la magnitud del sacrificio que Elías había hecho. Había destruido su propia felicidad y la de ella para protegerla de un peligro que ella ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué no me lo dijiste después? ¿Por qué esperaste 5 años? Porque durante estos 5 años he estado construyendo el poder suficiente para protegerte. Mi empresa, mi dinero, mis conexiones, todo fue para asegurarme de que cuando regresara a tu vida, tu padre no pudiera tocarte. ¿Has estado planeando esto durante 5 años? Cada día, cada decisión empresarial, cada contacto que cultivé, cada millón que gané, todo fue pensando en el momento en que pudiera regresar y contarte la verdad sin ponerte en peligro. Catalina se secó las lágrimas y lo miró con una mezcla de amor, dolor y rabia que no sabía cómo procesar. Pero me robaste 5 años, Elías. 5 años en los que viví creyendo que no valía lo suficiente para ser amada. 5 años en los que me culpé por no haber sido lo bastante buena para ti. Lo sé, y es algo con lo que voy a vivir el resto de mi vida. Pero era la única forma de mantenerte viva y segura. Se quedaron en silencio durante varios minutos. El sonido de los niños jugando en el parque y el tráfico distante de Madrid creaba una banda sonora surrealista para la conversación más importante de sus vidas. ¿Y ahora qué?, preguntó Catalina finalmente. Ahora que mi padre está en cuidados intensivos, ahora que tienes el poder suficiente para protegerme, ¿qué esperas que pase? Elías la miró con una vulnerabilidad que ella recordaba de sus primeros días juntos. No espero nada, Catalina. No tengo derecho a esperar nada. Solo necesitaba que supieras la verdad antes de que... Hizo una pausa. Antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Antes de que tu padre muriera y te llevaras la culpa y el odio hacia mí para siempre. La mención de la posible muerte de su padre la golpeó como un puño en el estómago. A pesar de todo lo que acababa de descubrir, seguía siendo su padre, y la idea de perderlo la aterrorizaba. Necesito volver al hospital, dijo, levantándose abruptamente. Necesito estar con él. Elías se levantó también. Por supuesto, te llevo. No, dijo ella, y luego, al ver la expresión herida en su rostro, suavizó su tono. Necesito tiempo para procesar todo esto. Necesito estar sola con mi familia ahora. Elías asintió comprensivamente. Lo entiendo, pero Catalina la detuvo suavemente tomándola del brazo. Hay algo más que necesitas saber. No puedo manejar más revelaciones ahora, Elías. Por favor. Tu padre pidió verme, antes de su infarto. Su secretaria me llamó ayer por la mañana. Quería reunirse conmigo urgentemente. Catalina lo miró con sorpresa.
¿Para qué? No lo sé. Nunca llegamos a vernos porque el infarto ocurrió antes de la reunión. Pero creo que tal vez él estaba listo para confesar todo. ¿Por qué crees eso? Elías sacó su teléfono y le mostró un mensaje de texto. Romero, he cometido errores imperdonables. Necesito hablar contigo sobre mi hija. Es urgente. Catalina leyó el mensaje 2 veces, sintiendo cómo su mundo se reorganizaba una vez más. Esto es de ayer por la mañana, murmuró. Sí, pocas horas antes de su infarto. Se miraron a los ojos, y Catalina vio en ellos la misma pregunta que se estaba haciendo ella. ¿Había desarrollado don Lorenzo una conciencia después de tantos años? ¿El estrés de guardar estos secretos había contribuido a su infarto? Necesito volver, repitió Catalina, pero esta vez su voz sonaba diferente. Había determinación en ella, y algo más, la necesidad de enfrentar a su padre con estas nuevas verdades. ¿Quieres que te acompañe? Catalina lo miró durante un largo momento. A pesar del dolor, a pesar de los años perdidos, a pesar de todo lo que había pasado, se dio cuenta de que sí, quería que la acompañara. Sí, dijo finalmente, pero cuando lleguemos al hospital, necesitaré que me dejes hablar con él sola. Por supuesto. Mientras caminaban de regreso al hospital, Catalina sintió que estaba a punto de enfrentar la conversación más difícil de su vida. Una conversación que había estado esperando 5 años sin saberlo. Una conversación que podía cambiar todo. O destruir lo poco que quedaba de su familia para siempre. Cuando Catalina y Elías llegaron al hospital, encontraron el área de cuidados intensivos en un estado de actividad inusual. Varias enfermeras se movían rápidamente entre habitaciones y el doctor Herrera hablaba en voz baja con Mercedes y Sebastián cerca de la sala de espera. ¿Qué está pasando?, preguntó Catalina, acercándose a su madre con el corazón acelerado. Mercedes la tomó de las manos con expresión preocupada. Tu padre ha estado muy agitado. Sigue intentando hablar, pero los médicos dicen que necesita mantener los tubos por ahora. Su presión arterial ha subido peligrosamente. El doctor Herrera se acercó a ellos. Señorita Morillo, su padre está experimentando episodios de ansiedad severa. Parece estar tratando de comunicar algo urgente, pero el esfuerzo está comprometiendo su recuperación. Necesitamos sedarlo más profundamente, pero él se resiste. ¿Puedo verlo? Sí, pero solo por unos minutos. Y por favor trate de calmarlo. Su estado emocional está afectando directamente su condición física. Catalina miró hacia Elías, quien había permanecido discretamente alejado durante la conversación médica. Sus ojos se encontraron por un momento, y ella vio en ellos la misma determinación que sentía creciendo en su pecho. Voy a hablar con él, anunció. Sebastián la interceptó. Catalina, tal vez deberías esperar. Los médicos dicen que cualquier alteración podría... ¿Alteración? La voz de Catalina se elevó. Sebastián, durante años hemos evitado alteraciones. Hemos evitado conversaciones difíciles, hemos mantenido la paz a costa de la verdad. Mira dónde nos ha llevado eso. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la habitación de cuidados intensivos. Al entrar, inmediatamente vio que su padre estaba despierto y alerta, sus ojos moviéndose franticamente cuando la vio acercarse. Se sentó junto a la cama y tomó su mano. Papá, estoy aquí. Los médicos dicen que estás muy agitado. Necesitas calmarte. Don Lorenzo apretó su mano y movió los labios con desesperación. Sus ojos señalaron hacia el tubo en su garganta y luego hacia ella, como suplicando que lo entendiera. ¿Quieres que quite el tubo para que puedas hablar? Él asintió vigorosamente, pero inmediatamente las alarmas de los monitores comenzaron a sonar cuando su ritmo cardíaco se aceleró. Papá, por favor, cálmate. Puedo llamar al doctor para que... Pero él negó con la cabeza y señaló hacia la mesa de noche. Allí, Catalina vio un bloc de notas que una enfermera había dejado. Con manos temblorosas, se lo acercó junto con un bolígrafo. Don Lorenzo luchó por sostener el bolígrafo. Su escritura era temblorosa y apenas legible, pero logró escribir una palabra: perdón. Catalina sintió cómo se le cerraba la garganta. Papá, yo... Él siguió escribiendo con gran esfuerzo. Elías, verdad, lo siento. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Catalina. Su padre sabía, de alguna manera, sabía que ella había descubierto la verdad. ¿Sabías que él me iba a contar todo? Don Lorenzo asintió y escribió: lo merezco. Papá, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso?
¿Por qué me hiciste creer que él me había traicionado? Con gran dificultad, él escribió: miedo, perderte, como perdí a tu madre. Catalina frunció el ceño, confundida. ¿Perder a mamá? Papá, mamá está aquí. Está afuera, preocupadísima por ti. Don Lorenzo negó con la cabeza y escribió: no, tu madre real. El mundo de Catalina se detuvo. ¿Su madre real? Papá, no entiendo. Mercedes es mi madre. Él escribió con letras temblorosas: ¿adoptada? 3 años. Catalina se quedó sin respiración. ¿Era adoptada? Mercedes no era su madre biológica. ¿Qué pasó con mi madre real? Don Lorenzo cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Luego escribió: se fue, por dinero. Me dejó sola contigo. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Catalina de una manera horrible y clara. Su padre había perdido a su primera esposa por razones relacionadas con el dinero o la clase social y había desarrollado una obsesión enfermiza con proteger a su hija del mismo destino. Papá, eso no significa que Elías... Él escribió rápidamente: tuve miedo. Historia a repetir. Lo siento. La puerta de la habitación se abrió y entró el doctor Herrera con expresión preocupada. Señorita Morillo, los monitores indican que su padre está demasiado agitado. Necesitamos... Doctor, por favor, interrumpió Catalina. Solo unos minutos más. Es importante. El médico vaciló, pero al ver la súplica en sus ojos, asintió. 5 minutos más, pero si su presión sigue subiendo, tendré que pedirle que salga. Cuando se quedaron solos de nuevo, Catalina se inclinó hacia su padre. Papá, destruiste mi felicidad por miedo a algo que pasó hace décadas con una persona completamente diferente. Don Lorenzo escribió: lo sé, imperdonable. ¿Por eso querías ver a Elías ayer? ¿Para confesar? Él asintió y escribió con gran esfuerzo: ibas a ser feliz, no podía seguir callado. Seguir. Catalina se dio cuenta de que su padre había visto las noticias sobre su éxito culinario. Había visto que por fin había encontrado su camino en la vida y la culpa finalmente se había vuelto insoportable. Papá, necesito saber una cosa más. ¿Realmente me habrías lastimado físicamente como amenazaste? Don Lorenzo la miró con horror y negó vigorosamente con la cabeza. Escribió: nunca, solo amenaza, desesperación. Pero las fotografías que le mostraste a Elías, esas personas que resultaron heridas, él escribió: mentira, fotos falsas. Perdóname. Catalina se cubrió el rostro con las manos, abrumada por la magnitud de la manipulación psicológica que su padre había empleado. No solo había engañado a Elías haciéndole creer que ella lo había traicionado, sino que había inventado una amenaza de violencia física que nunca había tenido intención de cumplir. 5 años, papá. 5 años perdimos por tus mentiras y tu miedo. Don Lorenzo escribió su última nota con manos temblorosas. Trae a Elías. Debo pedirle perdón. Catalina lo miró durante un largo momento. Su padre, el hombre que había controlado imperios empresariales y había intimidado a competidores durante décadas, lucía pequeño y frágil en esa cama de hospital. Sus ojos mostraban un arrepentimiento tan profundo que era doloroso de ver. ¿Estás seguro? Él asintió con determinación. Catalina se levantó lentamente. Voy a buscarlo, pero papá... Se inclinó y besó su frente. Cuando esto termine, cuando te recuperes, vamos a tener que reconstruir nuestra relación desde cero. No puedo fingir que todo está bien solo porque ahora sé la verdad. Don Lorenzo apretó su mano y asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Catalina salió de la habitación con un propósito claro. Era hora de que los 3 hombres más importantes de su vida se enfrentaran cara a cara con la verdad. Era hora de que la curación comenzara, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Catalina salió de la habitación de cuidados intensivos con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. En el pasillo, encontró a su familia esperando con expresiones ansiosas, pero sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia Elías, quien se había mantenido apartado cerca de los ventanales. ¿Cómo está papá?, preguntó Mercedes, levantándose inmediatamente. Consciente y... arrepentido, respondió Catalina sin apartar la mirada de Elías. Quiere hablar contigo. Sebastián se interpuso entre ellos. Catalina, estás loca. Papá acaba de sufrir un infarto masivo. No puede estar recibiendo visitas de la persona que más necesita ver ahora mismo,
interrumpió Catalina con firmeza. Sebastián, hay cosas que no sabes, cosas que papá necesita resolver antes de poder sanar realmente. Mercedes se acercó a su hija con expresión confundida. Catalina, cariño, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué ese hombre está aquí? ¿Qué tiene que ver con tu padre? Por un momento, Catalina consideró revelar todo allí mismo. La adopción, las mentiras, la manipulación. Pero se dio cuenta de que esas conversaciones requerían tiempo y privacidad. Su prioridad ahora era facilitar la reconciliación entre su padre y Elías. Mamá, por favor, confía en mí. Solo confía en mí. Se dirigió hacia Elías, quien la esperaba con expresión cautelosa. ¿Estás seguro de querer verme?, preguntó él en voz baja. Después de todo lo que ha pasado, él fue quien pidió verte. Creo que el peso de guardar estos secretos durante 5 años contribuyó a su infarto. Necesita liberarse de esa carga. Elías asintió lentamente. ¿Vas a acompañarme? Al principio sí, para asegurarme de que esté estable, pero creo que ustedes dos necesitan un momento a solas. Caminaron juntos hacia la habitación de cuidados intensivos, seguidos por las miradas confundidas de Mercedes y Sebastián. Al entrar, don Lorenzo inmediatamente fijó su atención en Elías. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a agitarse de nuevo. «Papá, cálmate», le dijo Catalina suavemente, tomando el bloc de notas. «Él está aquí. Puedes decirle lo que necesitas decir». Elías se acercó cautelosamente a la cama. La última vez que había estado en la misma habitación con don Lorenzo, había recibido amenazas veladas y manipulación psicológica. Ahora, el hombre poderoso que una vez lo había intimidado, lucía vulnerable y quebrado. «Don Lorenzo», dijo Elías con voz controlada, «Catalina me dijo que quería verme». Don Lorenzo escribió en el bloc con manos temblorosas: «Perdóname». Elías leyó la nota y su expresión se suavizó ligeramente. «No necesita pedirme perdón por proteger a su hija. Un padre tiene derecho a...» Pero don Lorenzo negó vigorosamente con la cabeza y siguió escribiendo: «Mentí, manipulé, destruí su amor. Papá quiere que sepas que todo lo que te dijo aquella noche era mentira», explicó Catalina. «Las fotografías, el mensaje de texto, las amenazas, todo». Elías se quedó en silencio durante varios segundos, procesando la confirmación oficial de lo que había descubierto años después. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué llegar a esos extremos?». Don Lorenzo escribió lentamente: «Miedo. Perdí a su madre real. No podía perder a Catalina». Elías frunció el ceño y miró a Catalina. «¿Su madre real?». «Soy adoptada», respondió Catalina con voz tranquila. «Algo que descubrí hace 20 minutos. Mi madre biológica abandonó a mi padre cuando yo tenía 3 años, aparentemente por razones relacionadas con dinero o estatus social». La comprensión comenzó a iluminarse en el rostro de Elías. «Así que cuando me vio a mí, un trabajador de construcción con ambiciones, vio a la misma amenaza que había llevado a su primera esposa a abandonarlo», completó Catalina. Don Lorenzo escribió: «Tuve miedo. Historia a repetir». Pero estaba equivocado. Elías se acercó más a la cama. «Don Lorenzo, necesito que sepa algo. Nunca ni por un segundo estuve con su hija por dinero. La amaba, la amo con todo mi corazón. Todo lo que he logrado en estos 5 años fue pensando en ser digno de ella». Los ojos de don Lorenzo se llenaron de lágrimas frescas y asintió débilmente. Escribió: «Lo sé, siempre lo supe, por eso tuve más miedo». «¿Más miedo?». Catalina tomó la mano de su padre. «Porque sabía que tu amor era real, papá. Sabía que no te irías como lo hizo mi madre biológica, pero el trauma de ese abandono era tan profundo que no podía creer que alguien pudiera amarme incondicionalmente». Don Lorenzo escribió: «Proyecté mi dolor en ustedes, imperdonable». Elías se sentó en la silla al lado de la cama. «Don Lorenzo, lo que hizo estuvo mal, muy mal. Destruyó 5 años de nuestras vidas, pero...». Hizo una pausa, luchando con sus propias emociones. «Puedo entender el miedo de perder a un hijo». Don Lorenzo lo miró con sorpresa. «Mi madre murió cuando yo tenía 10 años», continuó Elías. «Mi padre se volvió sobreprotector hasta el punto de la paranoia. Sé lo que el miedo puede hacer a una persona». Don Lorenzo escribió: «Puede perdonarme». Elías miró hacia Catalina, quien le asintió alentadoramente. «Puedo perdonarlo, don Lorenzo, pero necesito que entienda algo.
Si Catalina me da otra oportunidad, nunca más va a interferir en nuestra relación, nunca más va a tomar decisiones sobre nuestras vidas basándose en sus miedos. Don Lorenzo asintió vigorosamente y escribió: prometo, nunca más. En ese momento, el doctor Herrera entró en la habitación. Disculpen la interrupción, pero necesito revisar al paciente. Sus signos vitales han estado... Se detuvo, sorprendido. En realidad, han mejorado considerablemente en los últimos minutos. Su presión arterial está bajando a niveles normales y su ritmo cardíaco se ha estabilizado. Catalina y Elías intercambiaron miradas. El perdón, aparentemente, tenía poder curativo literal. «Doctor», dijo Catalina, «¿sería posible quitar los tubos respiratorios? Mi padre tiene cosas importantes que decir». El médico revisó los monitores con expresión pensativa. «Si continúa así de estable durante las próximas 2 horas, podríamos intentarlo, pero necesita mantener la calma absoluta». Cuando el doctor se fue, don Lorenzo escribió una última nota. «Gracias a ambos por permitirme sanar». Elías tomó el bolígrafo y escribió en el mismo papel: «La sanación apenas comienza para todos nosotros». Catalina leyó las palabras y sintió algo que no había experimentado en años: esperanza real. No solo por la recuperación de su padre, sino por la posibilidad de que su historia de amor con Elías pudiera tener un segundo acto. «Voy a salir para hablar con mamá y Sebastián», dijo. «Elías, ¿puedes quedarte con él unos minutos más?» Elías asintió. «Por supuesto». Cuando Catalina salió, don Lorenzo señaló el bloc de notas. Elías se lo acercó y lo vio escribir: «Cuídala mejor de lo que yo lo hice». «Esa es una promesa que puedo hacer con total certeza», respondió Elías. «Voy a amarla y protegerla el resto de mi vida». Don Lorenzo sonrió por primera vez en días, y por primera vez en 5 años. Elías sintió que el futuro finalmente se veía brillante. Catalina salió de la habitación de cuidados intensivos con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Al ver a Mercedes y Sebastián esperando con expresiones ansiosas, se dio cuenta de que aún tenía conversaciones difíciles por delante, pero por primera vez sentía que la verdad realmente podía sanar. «¿Cómo está papá?», preguntó Mercedes inmediatamente. «Mejor, mucho mejor», respondió Catalina, sentándose junto a su madre. «Mamá, necesito contarte algunas cosas que van a ser difíciles de escuchar, pero que necesitas saber». Sebastián se acercó con expresión escéptica. «Catalina, si esto tiene que ver con ese hombre, tiene que ver con nuestra familia, Sebastián, con secretos que papá ha guardado durante décadas». Durante la siguiente media hora, Catalina les explicó todo: su adopción, el abandono de su madre biológica, el trauma de su padre, la manipulación que había separado a ella y Elías. Mercedes escuchó en shock silencioso, mientras que Sebastián se mostró cada vez más incrédulo. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Papá nunca... Él no es capaz de esa manipulación». «¿En serio, Sebastián?», preguntó Catalina con una mezcla de tristeza y frustración. «¿El hombre que ha controlado imperios empresariales durante 40 años no es capaz de manipular una situación personal?». Mercedes finalmente habló con voz temblorosa. Yo sabía que eras adoptada, Catalina. Tu padre me lo dijo cuando nos comprometimos, pero nunca supe los detalles sobre tu madre biológica. Él solo decía que había sido una situación muy dolorosa. ¿Sabías y nunca me lo dijiste? Tu padre me pidió que esperáramos hasta que fueras mayor, pero después nunca parecía ser el momento correcto. Eras nuestra hija en todos los sentidos que importaban». Catalina tomó las manos de Mercedes. «Sigues siendo mi madre. Eso nunca va a cambiar. Pero necesitaba saber la verdad para entender por qué papá actuó como lo hizo». «¿Y ahora qué?», preguntó Sebastián. «¿Vas a volver con él como si nada hubiera pasado?». «No como si nada hubiera pasado. Pero sí, voy a intentar reconstruir lo que perdimos». En ese momento Elías salió de la habitación de cuidados intensivos. Se acercó a ellos con expresión cautelosa. «¿Cómo está mi padre?», preguntó Catalina. «Estable. Los médicos creen que podrán quitar los tubos respiratorios mañana por la mañana si sigue mejorando a este ritmo». Mercedes se levantó y, para sorpresa de todos, se acercó a Elías. «Señor Romero, ¿verdad? Soy Mercedes, la madre de Catalina. Creo que le debo una disculpa». Elías la miró con respeto. «Señora Morillo, usted no me debe nada.
Solo estaba protegiendo a su familia, pero debería haber cuestionado más las cosas. Debería haber insistido en conocer toda la historia cuando Catalina sufrió tanto después de aquella noche. «Mamá, tú no sabías», la tranquilizó Catalina, «pero debería haberlo sabido. Soy su madre, debería haber peleado más por tu felicidad». Sebastián se mantuvo alejado, claramente luchando por procesar toda la información. Finalmente se acercó a Elías. «No me gustas», dijo directamente, «pero si mi padre está dispuesto a darte una oportunidad y si mi hermana te quiere, supongo que tendré que aprender a tolerarte». Elías asintió. «Es todo lo que puedo pedir por ahora». El doctor Herrera apareció con expresión satisfecha. «Familia Morillo, tengo buenas noticias. Don Lorenzo está respondiendo excepcionalmente bien. Su recuperación es notable considerando la gravedad de su infarto inicial. Podremos remover el soporte respiratorio mañana temprano». Después de que el médico se fue, Mercedes anunció que se quedaría en el hospital esa noche para estar cerca de su esposo. Sebastián decidió regresar a casa para continuar manejando los asuntos empresariales. «Catalina, ¿vienes conmigo?», preguntó Sebastián. En realidad, miró hacia Elías. «Me gustaría hablar con Elías a solas». Su hermano asintió de mala gana y se despidió. Cuando se quedaron solos en el pasillo del hospital, Catalina sintió el mismo nerviosismo que había experimentado en sus primeras citas años atrás. «¿Quieres caminar?», preguntó Elías. «Podríamos ir a la cafetería o...». «Sí, pero no aquí. Necesito salir de este lugar por un rato». Salieron del hospital y caminaron sin rumbo por las calles nocturnas de Madrid. La ciudad lucía diferente bajo las luces de la noche, más íntima, más llena de posibilidades. «¿A dónde vamos?», preguntó Catalina después de varios minutos de silencio. «No lo sé», admitió Elías. «Solo quería estar contigo sin hospitales, sin familia, sin presión». Se detuvieron en una pequeña plaza con una fuente iluminada en el centro. Se sentaron en un banco, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. «Elías, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto. Siempre. Durante estos 5 años, ¿hubo alguien más? ¿Otras mujeres?». Elías se volvió para mirarla directamente. «Intenté salir con algunas personas, citas arregladas por socios comerciales, encuentros sociales, pero nunca funcionó. Siempre terminaba comparándolas contigo, y nunca estaban a la altura. Nunca te enamoraste de nadie más. Catalina, puedes construir una vida funcional alrededor de un corazón roto. Puedes ser exitoso, tener amigos, incluso momentos de felicidad, pero enamorarse requiere que tu corazón esté disponible, y el mío nunca lo estuvo». Ella sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Yo tampoco pude. Beatriz dice que soy una workaholic, que usa la cocina para evitar las relaciones reales. Pero la verdad es que ningún hombre me ha hecho sentir lo que tú me hacías sentir». «¿Qué sentías conmigo?». Catalina cerró los ojos, recordando. Segura, completa, como si todo el caos del mundo se calmara cuando estabas cerca, como si fuera la mejor versión de mí misma. «¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora?». Ella abrió los ojos y lo miró. Él había cambiado tanto físicamente, más maduro, más refinado, con una seguridad que no tenía antes, pero sus ojos seguían siendo los mismos que se habían enamorado de ella cuando era un trabajador de construcción con grandes sueños. «Tengo miedo», admitió, «miedo de volver a ser vulnerable, miedo de que esto no funcione, miedo de que 5 años hayan cambiado demasiadas cosas». Elías se acercó ligeramente. «¿Puedo tocarte?». Catalina asintió. Él extendió su mano y suavemente acarició su mejilla. El gesto tan familiar, tan íntimo, desató una avalancha de emociones que había estado conteniendo. «Catalina, no puedo prometerte que será fácil. Tenemos que conocernos de nuevo. Tienes que aprender a confiar en mí otra vez, y yo tengo que demostrar que merezco esa confianza. ¿Y si no podemos? ¿Y si el daño es demasiado grande? Entonces al menos lo habremos intentado. Pero si no lo intentamos, viviremos el resto de nuestras vidas preguntándonos qué hubiera pasado si...». Catalina se inclinó hacia su toque, sintiendo cómo 5 años de defensas comenzaban a desmoronarse. «Quiero intentarlo», susurró. «Tengo miedo, pero quiero intentarlo». Elías se acercó más, hasta que sus frentes se tocaron. «¿Puedo besarte?». En lugar de responder, Catalina cerró la distancia entre ellos. El beso fue suave al principio, tentativo,
como si ambos estuvieran redescubriendo algo precioso que habían perdido. Pero gradualmente se profundizó, cargándose de 5 años de amor reprimido, de dolor sanado, de esperanza renovada. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo», dijo Elías. «Nunca dejé de amarte». «Yo también te amo», respondió Catalina. «A pesar de todo, a través de todo, nunca dejé de amarte». Bajo las estrellas madrileñas, en una plaza silenciosa, 2 corazones rotos comenzaron lentamente a sanar juntos. 6 meses después, el sol matutino se filtraba a través de los ventanales del restaurante Alma de Fuego, iluminando las mesas cuidadosamente preparadas para el almuerzo. Catalina estaba en la cocina, supervisando la preparación del menú especial que había diseñado para esa tarde, una celebración íntima que marcaría el final de una etapa y el comienzo de otra. Su padre había insistido en organizar el evento allí, en el restaurante que representaba la independencia y los sueños de su hija. Su recuperación había sido lenta pero constante, y junto con la sanación física había llegado una transformación emocional que había sorprendido a toda la familia. «Catalina, los últimos invitados acaban de llegar», le informó Beatriz, quien había sido testigo silenciosa de toda la transformación de los últimos meses. «Tu padre está hablando con don Rodrigo de la Vega». Catalina sonrió. El crítico gastronómico se había convertido en uno de los defensores más entusiastas de su cocina, y su presencia en esta celebración era especialmente significativa. Se quitó el delantal y se dirigió al salón principal, donde encontró una escena que meses atrás habría considerado imposible. Su padre, completamente recuperado y con una vitalidad renovada, conversaba animadamente con Elías sobre proyectos empresariales conjuntos. Su relación había evolucionado de la desconfianza mutua hacia algo parecido al respeto, e incluso, según habían bromeado Mercedes y Catalina, hacia una amistad masculina basada en el reconocimiento de talentos empresariales. Mercedes estaba junto a la ventana, hablando con Isabela Vega, la hermana de Nicolás, quien se había convertido en una amiga cercana de Catalina después de que toda la verdad sobre la manipulación saliera a la luz. Nicolás mismo había pedido disculpas formales por su participación involuntaria en el engaño, y aunque la relación se había mantenido cordial, ambos habían entendido que lo del pasado era exactamente eso, pasado. Sebastián estaba presente también, con su esposa Lucía, y aunque su relación con Elías seguía siendo formal, había desarrollado una aceptación genuina de la felicidad de su hermana. «Damas y caballeros», anunció don Lorenzo, levantando su copa de champán, «antes de que sirvan la comida extraordinaria que mi talentosa hija ha preparado, me gustaría decir unas palabras». El salón se silenció. Durante los últimos meses, don Lorenzo había trabajado con un terapeuta para procesar el trauma de abandono que había marcado su vida y sus decisiones. Los cambios en él eran evidentes no solo para la familia, sino para todos los que lo conocían. Hace 6 meses, estuve al borde de la muerte en una cama de hospital. En ese momento, creí que mi legado sería el imperio empresarial que había construido, pero me di cuenta de que estaba completamente equivocado. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación. «Mi verdadero legado está aquí», miró hacia Catalina, «en la mujer extraordinaria que mi hija se ha convertido, no por mis enseñanzas, sino a pesar de mis errores. Y mi legado también está en la oportunidad de reparar el daño que causé con mis miedos». Se dirigió hacia Elías. «Elías, durante 5 años te robé la felicidad que merecías con mi hija. No puedo devolverte ese tiempo, pero puedo asegurarme de que el futuro sea diferente». Sacó un sobre elegante de su bolsillo interior. «Por eso, quiero anunciar oficialmente que Elías Romero Vizcaíno se convertirá en mi socio en la expansión internacional de las empresas Morillo. Su visión innovadora en desarrollo sostenible combinada con nuestra experiencia tradicional creará algo extraordinario». El salón estalló en aplausos. Catalina miró a Elías con sorpresa. Él le había mencionado las conversaciones de negocios con su padre, pero no los detalles específicos. «Pero esa no es la única sociedad que quiero anunciar hoy», continuó don Lorenzo, con una sonrisa que Catalina no había visto en años. Se acercó a ella y tomó sus manos. «Catalina, durante demasiados años traté de controlarte porque tenía miedo de perderte, pero he aprendido que el amor verdadero no controla, libera,
y hoy quiero liberarte oficialmente para que tomes la decisión más importante de tu vida. Catalina frunció el ceño, confundida, hasta que vio a Elías acercarse con una expresión que reconoció inmediatamente, la misma mezcla de nerviosismo y determinación que había tenido el día que se declaró por primera vez, 5 años atrás. «Catalina», dijo Elías, y su voz resonó clara en el silencio expectante del salón. «Estos 6 meses han sido los más felices de mi vida desde que te perdí. Redescubrirte, volver a enamorarme de la mujer increíble en la que te has convertido, ha sido un regalo que no creí merecer». Se arrodilló ante ella, sacando un anillo que brillaba bajo las luces del restaurante. «Sé que tenemos historia, sé que cometimos errores, sé que hemos sufrido, pero también sé que nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Catalina Morillo Serrano, ¿quieres casarte conmigo?». El salón parecía haberse detenido en el tiempo. Catalina miró el anillo, luego a Elías, después a su familia, y finalmente de vuelta a los ojos del hombre que había amado, perdido y vuelto a encontrar. «Elías Romero Vizcaíno», dijo con voz clara y llena de emoción, «he pasado 5 años aprendiendo a vivir sin ti y 6 meses recordando por qué nunca pude superarte realmente. Sí, quiero casarme contigo. Quiero construir una vida contigo. Quiero que seamos la historia de amor que siempre debimos ser». El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, mientras el salón explotaba en aplausos y lágrimas de alegría. Elías se levantó y la besó profundamente, un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros compartidos. «Te amo», susurró contra sus labios. «Yo también te amo», respondió ella, «para siempre». Don Lorenzo se acercó a ambos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Perdóname, Catalina, perdóneme ambos, y por favor, sean más felices de lo que yo jamás fui». La abrazó fuertemente, y por primera vez en décadas, Catalina sintió el amor incondicional de su padre sin condiciones, sin control, sin miedo. Mercedes se unió al abrazo, seguida por Sebastián y Lucía. Incluso Beatriz se acercó desde la cocina, limpiándose las manos en el delantal y con una sonrisa enorme. «Bueno», dijo don Rodrigo de la Vega, levantando su copa, «creo que tengo material para una historia extraordinaria. Una chef talentosa, un CEO visionario, una familia que aprendió que el amor verdadero requiere valentía, no control». Esa tarde, mientras celebraban en el restaurante que representaba los sueños hechos realidad de Catalina, ella se dio cuenta de que su historia había llegado al final que siempre había esperado, pero de una manera que nunca podría haber imaginado. Habían perdido 5 años, es cierto, pero habían ganado una comprensión profunda de lo que realmente significaba amarse, con libertad, con honestidad y con la valentía de elegirse cada día. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Catalina Morillo Serrano y Elías Romero Vizcaíno comenzaron a planear no solo una boda, sino una vida entera construida sobre la base más sólida posible, la verdad, el perdón y un amor que había sobrevivido a todo lo que el mundo había tratado de interponerle. Su historia de amor, finalmente, había encontrado su final feliz. Fin. 2 años después, la terraza del restaurante Alma de Fuego había sido transformada en un jardín de ensueño. Guirnaldas de luces doradas se entrelazaban entre las ramas de los árboles y petales de rosa blanca creaban un sendero hacia un altar improvisado con vista a los tejados de Madrid. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, creando el escenario perfecto para la celebración más esperada del año. Catalina se miraba en el espejo de su antigua oficina, ahora convertida en vestidor nupcial. Su vestido era una obra de arte, seda italiana con bordados delicados que Mercedes había elegido personalmente, una pieza que combinaba elegancia clásica con toques modernos que reflejaban perfectamente la personalidad de la novia. «Estás radiante, hija», dijo Mercedes, ajustando el velo con manos temblorosas de emoción. «Nunca te había visto tan feliz». «Nunca había sido tan feliz», respondió Catalina, tocando el collar de perlas que había pertenecido a su abuela adoptiva. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, mamá?». «¿Qué?». «Que no estoy nerviosa. Durante años pensé que si algún día me casaba, estaría aterrorizada, pero con Elías es como si finalmente estuviera llegando a casa». Mercedes se secó una lágrima y sonrió. «Eso es exactamente como debe sentirse el amor verdadero.
Un suave golpe en la puerta las interrumpió. Don Lorenzo entró, luciendo elegante en su smoking negro, pero con una expresión de vulnerabilidad que había aprendido a mostrar durante estos 2 años de terapia y crecimiento personal. ¿Puedo pasar unos minutos con mi hija antes de entregarla al hombre más afortunado del mundo? Mercedes besó la frente de Catalina y salió discretamente, dejando a padre e hija solos por primera vez en el día. «Papá, estás muy guapo», dijo Catalina, ajustando su corbatín. «Elías va a estar celoso de lo elegante que te ves». Don Lorenzo sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Catalina, antes de que salgamos allá, necesito decirte algo que he estado guardando para este momento». «¿Qué pasa?». Sacó un sobre vintage de su bolsillo interior. «Esta es una carta de tu madre biológica. La escribió el día que te dejó conmigo cuando tenías 3 años. He esperado este día para dártela porque creo que finalmente estás lista para conocer toda la verdad». Catalina tomó el sobre con manos temblorosas. La letra era femenina y delicada. «Lorenzo, sé que nunca podrás perdonarme por dejarte sola con nuestra bebé, pero necesitas entender que no lo hago por falta de amor, sino por un exceso de él. Catalina merece más de lo que puedo darle ahora. Merece estabilidad, educación, oportunidades que mi situación actual no puede proporcionarle. Algún día, cuando sea lo suficientemente fuerte y exitosa para ser la madre que ella merece, regresaré. Pero hasta entonces, por favor, cuídala con todo el amor que yo no puedo darle ahora. Ella es lo más hermoso que he creado en mi vida. Dile que su madre la ama más que a su propia vida, pero que a veces amar significa saber cuándo alejarse. Con todo mi amor y mi dolor, Carmen». Catalina terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, ella no te abandonó por dinero o estatus social. Se fue porque creía que no era suficiente para mí. Lo sé, hija. Lo supe siempre. Pero mi orgullo herido y mi miedo a contarte la verdad me hicieron crear una versión diferente de la historia. Una versión que me protegía a mí, pero que te lastimó a ti. ¿Sabes dónde está ahora?». Don Lorenzo asintió lentamente. «Carmen Reyes. Es doctora en pediatría en Barcelona. Nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Mi investigador privado la ha mantenido localizada todos estos años. ¿Quieres conocerla?». Catalina guardó la carta cuidadosamente en su pequeño bolso de novia. «Algún día sí. Pero hoy no. Hoy es sobre la familia que tengo, sobre el amor que he construido, sobre el futuro que estoy creando con Elías». Don Lorenzo la abrazó fuertemente. «Te amo tanto, Catalina, y lamento haber tardado tantos años en aprender cómo demostrártelo correctamente. Te amo también, papá, y estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido». Cuando salieron al jardín, la música comenzó a sonar. Los invitados se pusieron de pie. Sebastián y Lucía con su bebé recién nacido, Beatriz con lágrimas de alegría, don Rodrigo de la Vega con su cámara fotográfica, Isabel la Vega con su nuevo novio, y docenas de amigos y colegas que habían sido testigos del renacimiento de esta historia de amor. Pero los ojos de Catalina se dirigieron inmediatamente hacia el altar, donde Elías la esperaba con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Vestido de smoking negro, lucía más guapo que nunca, pero lo que realmente la emocionó fue la expresión de puro amor y admiración en sus ojos. Mientras caminaba por el sendero de pétalos del brazo de su padre, Catalina recordó el día en que había conocido a Elías 5 años atrás, un trabajador de construcción con grandes sueños y un corazón puro que había creído en ella cuando ni siquiera ella creía en sí misma. Ahora era un empresario exitoso, respetado y admirado, pero seguía siendo esencialmente el mismo hombre, honesto, trabajador, leal y completamente enamorado de ella. Cuando don Lorenzo puso la mano de su hija en la de Elías, susurró: «Cuídala como yo debía haberlo hecho siempre». «Con mi vida», respondió Elías solemnemente. La ceremonia fue íntima y perfecta. Intercambiaron votos que habían escrito juntos, prometiéndose no solo amor eterno, sino también honestidad, respeto por los sueños del otro y la valentía de seguir eligiéndose cada día. «Pueden besarse», anunció el oficiante. El beso fue suave, lleno de promesas y de la certeza de que esta vez nada ni nadie podría separarlos. Cuando la celebración estaba en su punto más alto, con baile y risas bajo las estrellas madrileñas, Elías llevó a Catalina a un rincón tranquilo de la terraza. «¿Feliz, señora Romero?».
Completamente feliz, señor Romero, respondió ella, admirando sus anillos de boda. ¿Y tú? Siento como si hubiera esperado toda mi vida para este momento, no solo para casarme contigo, sino para saber que nunca más tendré que vivir sin ti. Se besaron bajo la luna llena, rodeados de todo lo que habían construido juntos: amor, familia, perdón, y la certeza de que su historia, que había comenzado con lágrimas, había encontrado su final perfecto en alegría. En la distancia, don Lorenzo observaba a su hija bailar con su nuevo yerno y sonrió, sabiendo que finalmente había aprendido la lección más importante de su vida. El amor verdadero no controla, no manipula, no tiene miedo. El amor verdadero simplemente ama y confía en que eso es suficiente. Y en este caso había sido más que suficiente. Don Lorenzo manipuló la vida de su hija por miedo a perderla, como perdió a su primera esposa. Tienen derecho los padres de proteger a sus hijos adultos tomando decisiones por ellos, aunque eso destruya su felicidad. Catalina perdió 5 años de amor verdadero por culpa del control paterno disfrazado de protección. ¿Hasta qué punto el amor de un padre puede volverse tóxico y perjudicial? ¿Apoyarías a un padre que hace esto por amor o te pondrías del lado del hijo que lucha por su independencia? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.